Bendiciones para todos. Hoy estamos aquí dando este mensaje. Necesitamos hoy como iglesia del Señor estar más fuertes que nunca. La iglesia de Dios está pasando por esta prueba y tenemos que mantenernos firmes creyendo en que nuestro Dios está con nosotros. Voy a hablar acerca de la palabra de Dios que está en Hebreos 11, que habla acerca de la fe. Es un pasaje bastante conocido. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, en esta mañana hermosa que nos estás regalando. Yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu presencia, Señor, sea con nosotros, que llene nuestros corazones. En esta mañana yo te pido, Padre, por tu iglesia, que tú, bendito Dios, nos mantengas firmes y fuertes en esta adversidad que estamos atravesando. Sabemos, mi Dios, que tus promesas son fieles, Padre. Que nos guardes en el hueco de tus preciosas manos en esta pandemia que estamos atravesando, Señor. Que hoy más que nunca, Padre, como iglesia, Señor, nos mantengamos firmes y fuertes, confiando en que tú tienes el control de todo. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hebreos 11, hermanos, nos habla acerca de la verdadera fe. La fe que el Señor quiere que nosotros como iglesia tengamos. Estamos viviendo estos tiempos tan difíciles en la tierra, hermanos. Por eso es tan importante y tan fundamental que nosotros podamos entender cómo el Señor quiere nuestra fe. Hoy más que nunca. Hebreos 11 es un capítulo que todo creyente debemos de leer. Romanos 12:3 dice, hermanos, que nuestro Dios nos repartió una medida de fe a cada uno. Y Dios da, casi todo lo que da, lo da por medidas, hermanos. Nos dio dones, nos dio unción, nos da autoridad, nos dio poder, nos da bendición, nos da gracia, nos da finanzas, etcétera, etcétera. Todo con una medida. A uno nos reparte más, a otros nos reparte menos, pero a todos nos da. Hoy quiero yo hablar acerca de la fe, de Hebreos 11, porque hoy más que nunca necesitamos de esa fe. En este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo, hermanos, ahora es cuando debemos de echar mano, pero la fe se sostiene con oración. La fe se sostiene con la palabra de Dios. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, si tú no estás teniendo una comunión con Dios a diario, va a ser difícil que mantengas tu fe como el Señor quiere. Y lo que va a venir sobre ti es un espíritu de miedo, un espíritu de temor de esa enfermedad que pueda contagiarte. Porque la palabra del Señor dice que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Hay mucha gente que sin ser creyente dice que cree, porque creen en sí mismos, porque creen en que ellos pueden vivir esta vida sin Dios, creen en que su médico de cabecera los va a sanar, creen en que su carro está en buenas condiciones y les va a durar muchos años o los va a llevar y los va a traer a donde ellos quieran. Creen en que sus hijos van a ser hombres de bien. Tienen fe en ellos mismos. No está mal. Trae buenos resultados, nosotros lo sabemos. Pero de eso no se trata la fe de la Biblia. La Biblia habla, hermanos, de la fe que lo puede todo. De la fe que lo supera todo. Y es la fe en Dios, la que comienza por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que hoy como iglesia nos mantengamos firmes, que este tiempo que estamos atravesando en nuestra casa no sea un tiempo de confort, en el que nos levantemos y que así como nos levantemos nos oscurezca sin haber tenido una comunión con Dios.
Porque si no estamos ejerciendo esa comunión con Dios diaria, por medio de la oración y por medio de la lectura y por medio de las alabanzas y por medio de retroalimentar nuestro espíritu, entonces tú no eras una persona de fe como tú creías. La palabra del Señor dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Nosotros no somos personas como las que vemos a veces en la calle y les podemos preguntar, ¿usted cree en Dios? Y le dicen, sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo, pero no conocen la palabra. Entonces, ¿cómo creen en Jesucristo? Si la fe comienza por el oír y por el oír la palabra de Dios. Nosotros, iglesia, no somos de esos. Por eso hoy más que nunca tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Hebreos 11, del 1 al 13, habla de personas que vivieron a través de la historia del hombre y que nunca, pero nunca se apartaron de su fe. Y que la fe de ellos fue tan auténtica, tan grande, que trascendió a su misma muerte. Esa es la fe que el Señor quiere que hoy tenga su iglesia. Esa es la fe que Dios está buscando en ti y que está buscando en mí. No podemos estar llenos de paranoia o de temor de que la enfermedad nos va a dar si nosotros estamos afianzados en la fe. Y si aún estando afianzados en la fe, el Señor decidiera probarte y que nos diera la enfermedad o decidiera llevarnos a su presencia, es su voluntad, pero sabemos que nos vamos con Él. Estos nombres que están aquí en Hebreos 11 quedaron escritos. Los predicadores le llaman el Salón de la Fama de Hebreos. Aquí se menciona a Abel, se menciona a Enoc, se menciona a Noé, se menciona a Abraham, se menciona a Sara, a Jacob, a José, a Moisés, a Rahab, que ni siquiera era hebrea y que no tenía un pasado muy bueno. Se menciona a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel y a todos los profetas. Yo quiero que me acompañes a leer este pasaje bíblico y que por medio de este pasaje bíblico tú fortalezcas más tu espíritu por medio de la fe. Dice allí en el versículo 1 hasta el 13, vamos a leer. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Hasta ahí lo vamos a leer. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo este pasaje bíblico? Que nuestro Dios no ve edad para bendecirnos. Nuestro Señor ve el corazón. Nuestro Dios está viendo de qué tamaño es nuestra fe en Él. Abel, no crean que era tan joven. En ese tiempo en que Abel vivió, el hombre vivía muchos años y Abel se cree que haya rondado los 100 años. Enoc, cuando fue llevado por Dios, porque él no murió, tenía 365 años. Abraham tenía 100 años cuando recibió la promesa y 175 cuando murió. Gedeón es posible que haya sido joven. José tenía 30 años cuando el Señor lo puso por gobernador de Egipto. ¿No es maravilloso que nuestro Dios no tenga una edad para bendecir? ¿No es maravilloso que lo que importa es la fe? Pero debemos de tener una fe que traspase nuestra misma muerte, iglesia. No se está muriendo el que está enfermo. Se está muriendo el que Dios quiere llevarse. Hay gente que hace 2 meses estaba sana y hoy ya no está. Pero están en la presencia del Señor. Porque su fe seguramente traspasó a su misma muerte. Eso es lo que el Señor quiere. Un ejemplo que nosotros tenemos es Caleb. Aunque Caleb, hermanos, no figura en este pasaje de Hebreos 11, pero hay mucho que aprender acerca de Caleb. Caleb a la edad tenía ya 85 años cuando le dijo a José que quería ir y poseer la tierra que Dios le había dado por heredad, porque no la había poseído. Que porque él sentía su fuerza igual que cuando tenía 40 años. Esa es la fe que Dios quiere de su iglesia. Esa es la fe que nosotros debemos de tener como iglesia. La palabra del Señor dice que Caleb tenía otro espíritu. Pidámosle al Señor ese espíritu de Caleb, ese otro espíritu de Caleb, para que nos mantengamos firmes y fuertes, no importando la edad que tengamos. Estos nombres que se mencionan aquí en Hebreos 11, hermanos, ellos nunca vieron su capacidad o su incapacidad. Ellos nunca vieron su edad. Ellos tenían expectativas. Ellos tenían planes. Ellos tenían esperanzas gracias a su fe, que era la que los sustentaba. No podemos como iglesia vivir hoy teniendo el temor de que nos va a dar la enfermedad y que nos vamos a morir. Si es la voluntad del Señor, pasará. Y si no, Dios te guardará junto con los tuyos. Pero mantén tu fe intacta. Mantén tu fe como la de centurión. Esa es la fe que el Señor quiere para su iglesia. Y hoy más que nunca debemos de mantenernos firmes. Estos hermanos de Hebreos 11 también vivieron tiempos difíciles, hermanos. Pero su fe no murió. Ellos murieron. Su fe siguió. Si nosotros vemos el versículo 13 y lo volvemos a leer con detenimiento, podemos ver, hermanos, dice que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A lo mejor usted va a decir, bueno, entonces ¿qué caso tiene que yo tenga fe si no voy a recibir lo que Dios me ha prometido? Sino que nada más lo voy a ver de lejos. Estos hermanos, su nombre está todavía hasta el día de hoy por su fe grande, tan así que estamos hablando de ellos. Pero en su tiempo, cuando ellos vivieron, fueron bendecidos, muy bendecidos. Nosotros sabemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos
Nada más con Sara y con Lot no traía riqueza con él. Y nuestro Dios lo prosperó. José, que sus hermanos por envidia lo habían echado a una cisterna y después se arrepintieron, lo sacaron y lo vendieron a un grupo de mercaderes madianitas. No tenía tampoco poder ni riqueza. Fueron 13 años que nuestro Dios lo probó. Y a la edad de 30 años fue el gobernador de Egipto. Gedeón, Sansón y Barak ganaron muchas victorias en el nombre de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron bendecidos en su época, pero dejaron su fe que traspasó su misma muerte. Y eso es lo que el Señor busca de su iglesia hoy. ¿Creen ustedes que estos hermanos fueron perfectos? No, hermanos, no fueron perfectos. Abraham tomó a Agar antes de recibir la promesa de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero tomó a Betsabé. Tuvo su excepción. Yo creo, hermanos, que nosotros tampoco somos perfectos. También tenemos nuestras excepciones. Pero es nuestra fe la que nos va a sostener. Nuestras excepciones ya las perdonó Dios. Y si por allí tenemos algún pecado, ahorita es el tiempo de ponernos a cuentas con Él. Pero nuestra fe debemos de guardarla intacta. Casi todos tuvieron sus excepciones. Y yo digo casi porque a José no se le conoce falta, hermanos. José es el tipo de Cristo del Antiguo Testamento. José vivió en Egipto, que era una tierra completamente pagana. José fue provocado por la mujer de Potifar y José no se corrompió. José nunca olvidó quién era él para Dios, ni tampoco quién era Dios dentro de él. Eso es lo que quiere nuestro Dios con su iglesia. Que nunca se nos olvide quiénes somos nosotros para Dios y que nuestro Dios siempre esté adentro de nuestro corazón, con nuestra fe firme. José, hermanos, José sabía muy bien que su futuro iba aliado con las promesas de nuestro Dios y que nuestro Dios es un Dios fiel para cumplirlas. José tuvo autoridad en su tiempo y tan seguro estaba donde pertenecía que él le dejó instrucciones a sus hermanos. Dice el versículo 22 de ahí de Hebreos 11. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En otras palabras, José les dijo, les profetizó a sus hermanos que ellos iban a salir de Egipto por mano de Dios y que cuando eso pasara, no dejaran sus huesos en Egipto, que se los llevaran con ellos. ¿Dónde está la palabra? En Génesis 50, 24 al 26. Me gustaría que lo leyeras conmigo. Génesis 50, 24 al 26. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Seguramente el pueblo de Israel todavía ni siquiera se imaginaba que iba a ser sacado de ahí por la mano poderosa de nuestro Dios. Y José ya se los estaba profetizando. José ya les estaba diciendo que nuestro Dios los iba a sacar de allí.
que nuestro Dios los iba a sacar de allí y que cuando los sacaran, no se les olvidara llevarse sus huesos a su tierra, a Israel. ¿Saben por qué? Porque José sabía a dónde pertenecía, como nosotros debemos de saber a quién pertenecemos. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, iglesia hermosa. Nosotros estamos aquí nada más de pasada. Y si vemos que algunos hermanos han fallecido por causa de esta pandemia, no es porque les haya faltado fe, es porque así fue la voluntad de nuestro Dios. Nunca se nos olvide a dónde pertenecemos. Nosotros en esta tierra somos, como dice la palabra, extranjeros y peregrinos nada más. Nuestro Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Nuestro Dios quiere un arrepentimiento genuino del hombre. No importa por lo que estemos pasando, mantengámonos firmes en nuestra fe. Aferrémonos a nuestra fe. Soltémonos las amarras, hermanos, para que podamos seguir caminando y no estemos anclados. Porque este tiempo que permanecemos en nuestra casa es peligroso para la iglesia. Porque nos hemos acomodado ya a vivir sin estar asistiendo a un lugar. Y depende de usted y depende de mí pasar la prueba, si Dios quisiera pasarnos por ahí. Que no se pase y que no se acabe un día sin que usted no se pone en comunión con nuestro Dios por medio de la oración o por el medio de la palabra de nuestro Dios. Porque eso es lo que nos va a mantener firmes y confiados. Levanta tus ojos, iglesia, y ve a tu horizonte. Y ve que tus promesas están vigentes y que Dios las va a cumplir. Estas historias son maravillosas. Guardémonos en la fe verdadera, como la de estos hermanos de Hebreos 11. Porque son las que vienen a darnos esa fuerza espiritual y ese aliento de Dios para poder enfrentar esta vida y estos tiempos. La lógica de Dios nos dice, hermanos, como les vuelvo a repetir, esta tierra no es la nuestra. Pero mientras estamos aquí, mantengámonos firmes en nuestra fe. Enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos a ver y a contemplar la gloriosa presencia de nuestro Dios a través de nuestras vidas. Que ellos vean en nosotros reflejados el amor de Dios, porque esa va a ser nuestra herencia, aún y después de nuestra muerte. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga todo lo que haces. Oremos por aquellos hermanos que están enfermos y por toda la gente que está enferma. Y mantengámonos firmes en nuestra fe. Que nuestra fe trascienda aún nuestra muerte, si así fuera necesario. Pero no olvidemos que no se muere el que está enfermo, se muere el que Dios quiere que se muera. El que Dios ya quiere llevarse a su presencia. Hay gente que está enferma y ahorita ya está sana. Y hay gente que estaba sana hace 2 meses y ahorita ya no está. Y eran hombres de fe. Pero hoy están en su presencia, porque así fue la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros como iglesia sigamos proclamando su reino,
en tiempo y en fuera de tiempo, confiando en que nuestro Dios nos va a guardar y que nuestra fe trascienda nuestra propia muerte, si así fuera la voluntad de nuestro Dios. Ora cada día, mantente en comunión con nuestro Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga todo lo que haces, que Dios bendiga tu familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le rogamos que su bondad y su misericordia sea con todos aquellos familiares, de hermanos y de gente que ya no está. Que el Señor les dé fortaleza y que a nosotros los que quedamos sigamos caminando en nuestra fe sin temor, glorificando su nombre. Que Dios les bendiga.